En el vídeo de hoy te voy a contar y explicar en detalle un secreto que todavía la mayoría de la gente no sabe. La inflación tiene unos beneficios políticos y financieros enormes para los gobiernos y por eso la generan ellos mismos. Primeramente, y para que todo el mundo pueda subirse al barco, vamos a ver brevemente qué es la inflación y qué efectos tiene. Luego te voy a detallar ese poderoso secreto que los gobiernos no quieren que sepas. Y finalmente nos daremos cuenta de que la inflación no es más que otro impuesto, solo que invisible, y el más dañino, por cierto. Empecemos viendo muy rápidamente qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios de forma sostenida en el tiempo, lo que reduce tu poder adquisitivo. Por tanto, el día de mañana podrás comprar menos cosas que hoy con el mismo dinero. Si hace 10 años con 50 euros llenabas un carro entero en el supermercado, hoy con esos 50 euros llenarás medio carro, o ni eso. También se puede entender como la pérdida de valor de una moneda, una definición que en lo particular me parece más acertada. Es decir, la subida de los precios es solo una consecuencia de esa pérdida de valor de la moneda. No es que los productos con los que llenabas ese carro por 50 euros hace 10 años hayan subido de precio como tal, sino que como los gobiernos han devaluado tu moneda, con esos 50 euros ahora puedes comprar menos cosas y tienes que conformarte con llenar la mitad del carro. En cualquier caso, bajo cualquiera de las dos definiciones, la inflación es un fenómeno que hace que tu dinero cada vez valga menos. Aunque a corto plazo a veces pueda no notarse, su efecto a largo plazo es devastador. Por ejemplo, una inflación de un 3% anual en 20 años provoca una pérdida de casi un 50% en el valor del dinero. Y no digo ese 3% por decir, ya que los bancos centrales y los gobiernos tienen abiertamente reconocido un objetivo de inflación de un 2-3%, y si ese es el objetivo, como podrás imaginarte, muchos años se descontrola y se va a un 5-6%, o incluso un 10%, como en 2022. Sabiendo esto, ¿consideras que tiene sentido ahorrar dinero en el banco sabiendo que inevitablemente va a perder muchísimo valor con el tiempo? La respuesta es clara, no tiene ningún sentido. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de la gente gestiona así sus ahorros? Pues la respuesta también es muy clara. Porque no conocen la trampa mortal que supone la inflación y que sus gobiernos generan de forma totalmente consciente. Ahora que hasta los más despistados ya saben lo que es la inflación, desarrollemos este secreto que no quieren que conozcas. Si la inflación destruye el poder adquisitivo de la población y la empobrece a medio plazo, y los gobiernos tienen un objetivo anual de inflación, reconocido públicamente, de un 2-3%, ya debería sospechar de que probablemente a ellos no les venga tan mal. Les beneficia desde dos puntos de vista, desde el plano político y desde el plano financiero. Empecemos desde la perspectiva política. Como puedes imaginarte, los gobiernos tienen que hacer frente a grandes cantidades de pagos, principalmente en términos de nóminas. Asumen de un lado todas las nóminas de los funcionarios públicos, cada vez más por desgracia, y por otro las nóminas de todos los pensionistas, las pensiones vamos, que también son cada vez más. Además, como los ingresos de todas estas personas dependen directamente de la voluntad del Estado, representado por el gobierno de turno, este tiene un gran incentivo en subirles el sueldo y tener contentas a todas estas personas con el fin de obtener rédito electoral y político. Total, a fin de cuentas, el esfuerzo económico de pagar tantos salarios públicos no lo soporta el gobernante de turno, sino quienes obligados le suministran todos esos recursos a través de los impuestos. En cualquier caso, como las obligaciones de pago del Estado frente a todos los funcionarios y pensionistas son crecientes, desde hace ya varios años ni siquiera se consiguen todos esos recursos a través de los impuestos. En este punto, a los gobiernos se les ocurre una brillante idea. Brillante para ellos, pero desastrosa para la población. Ese as que se sacan bajo la manga consiste en imprimir dinero con el que poder cumplir con esas obligaciones. Desde el punto de vista del gobierno, si lo pensáis, tiene toda la lógica del mundo. Inicialmente se le plantea un problema, al no tener dinero suficiente para pagar tantos sueldos, sobre los que además está interesado en que sean cada vez más altos, para reclutar votantes. No obstante, él mismo tiene la solución a ese problema, ya que tiene el monopolio de la creación del dinero, junto a su amigo el Banco Central, y puede crear ese dinero que le falta artificialmente, imprimiendo con su maquinita. Lo que sucede es que esa política tan extendida por los gobiernos por los incentivos descritos es un absoluto desastre para la población. Sin embargo, esto solamente explica, aunque ya es bastante, por qué los gobiernos se benefician creando inflación para sus aspiraciones políticas. Pero es que aún hay más, ya que también se benefician financieramente de esa inflación que ellos mismos han creado. Todos entendemos perfectamente que la inflación es muy perjudicial a largo plazo para el ciudadano, porque la hace perder poder adquisitivo. Sin embargo, para los deudores la inflación es altamente beneficiosa a largo plazo, y el mayor deudor que hay en la economía es el Estado. Si todos entendemos que con 1000 euros hoy podemos comprar muchas menos cosas que con 1000 euros hace 20 años,
debemos observar que el efecto que esto tiene para un deudor es justamente el contrario. Un deudor que te deba 1.000 euros estará mucho más encantado en pagártelos en 20 años que hoy, pues el valor real de esos 1.000 euros dentro de 20 años será mucho menor que el que tiene hoy, exactamente de la misma manera que 1.000 euros hoy valen mucho menos que hace 20 años. Si aún estás confundido, no te preocupes, porque lo vas a ver muy fácil. El Estado, además de estar comprometido a pagar las nóminas de los funcionarios y pensionistas de hoy, está también comprometido a pagar las pensiones del futuro, de gente a la que todavía le quedan 20 o 30 años para convertirse en pensionista. En este punto debemos abrir un pequeño paréntesis, que es el de entender que por una cuestión demográfica y una falta de voluntad política, el sistema de pensiones es totalmente insostenible en una gran parte de países, como en el caso de España. Si entendemos que las pensiones suponen el gasto mayoritario del Estado en todos los países desarrollados, que estas son insostenibles, pero que aún así el Estado tiene un compromiso de pago para dentro de 20, 30 o 40 años con los trabajadores actuales, no debe sernos difícil pensar que, como gran deudor que es, el Estado está enormemente interesado en devaluar su moneda al máximo, provocando una enorme inflación acumulada para poder seguir pagando, dentro de un sistema quebrado, eso sí, la pensión de ese trabajador en el futuro. No te asustes, veamos un ejemplo práctico y muy visual. Pensemos en Juan, un trabajador de 50 años que lleva cotizando y pagando las pensiones de los mayores de su país 30 años. Cuando Juan se jubile en unos años, le tendrán que pagar su pensión todos los jóvenes actuales, que serán los trabajadores de ese momento. Pero hay un gran problema. Hay mucha gente de la edad de Juan que se va a jubilar en unos pocos años, y poca gente de las generaciones más jóvenes que vayan a poder pagarle a Juan su pensión. El Estado no puede decirle a Juan, que lleva 30 años cotizando y pagando pensiones, que el sistema que ha diseñado es fallido y que por consiguiente no podrá abonarle toda la pensión que le prometió que le correspondería. Supongamos que esa pensión es de 1.000 euros. ¿Se os ocurre qué hará el Estado para cumplir con su obligación y pagarle la pensión a Juan una vez hemos visto que no hay suficiente gente joven de la que sacar tantos recursos? El Estado, en efecto, se tirará a años y años y años imprimiendo dinero como un loco para que cuando Juan se jubile haya el suficiente dinero dentro del circuito económico con el que poder sacar 1.000 euros de la pensión de Juan. Ya sabéis que eso produce una inflación acumulada enorme que hace perder poder adquisitivo a toda la sociedad, pero el Estado se sale con la suya y se lava las manos, pues su respuesta será que él está cumpliendo con su parte del trato y le está pagando a Juan su pensión. Además, casi nadie advierte que esta enorme inflación acumulada y empobrecimiento de una población que está siendo estafada ha sido por responsabilidad del Estado, por lo que el negocio le sale redondo. Como puedes ver, el Estado sabía desde un primer momento que su sistema era insostenible y que no iba a poder pagarle a Juan esos 1.000 euros dentro de 20 años, garantizándole la misma capacidad de compra que en el momento de la promesa. Como el sistema es insostenible y Juan en ningún caso iba a poder recibir aquello que se le prometió, el Estado tenía dos opciones. De un lado, reconocer ante Juan, cuando se jubilara, que su sistema es una estafa y que le iban a poder pagar solamente 500 euros de pensión, en lugar de los 1.000 euros, lo que lógicamente enfadaría considerablemente a Juan. De otro lado, tenían la opción que siempre escogen los gobiernos: imprimir dinero como si no hubiera un mañana para poder pagarle esos 1.000 euros a Juan, aunque fruto de esa impresión y devaluación de la moneda, esos 1.000 euros tengan la mitad de capacidad de compra que hace 20 años. Fijaos que el resultado final con cualquiera de las dos alternativas es el mismo. Juan tiene la mitad del poder de compra que el que le habían garantizado hace 20 años que tendría, ya que sea por recibir la mitad del dinero o por recibir la misma cantidad de dinero, pero con una inflación acumulada que hace que pueda comprar la mitad de cosas. Sin embargo, con la primera vía, el Estado estaría reconociendo su estafa y provocando un gran enfado en Juan y en todos los pensionistas. Y con la segunda, están encubriendo su estafa, aprovechándose de que nadie sospechará que esa inflación y devaluación de la moneda es por responsabilidad del propio Estado. Esta cuestión nos lleva a nuestro último bloque del vídeo, a entender por qué la inflación es, en esencia, un impuesto invisible. Un impuesto es, en última instancia, una entrega de dinero que le hace el ciudadano obligado al Estado para que éste gestione ese dinero como dictamine. Con mayor o menor justificación, el efecto que el impuesto produce es una pérdida de poder adquisitivo inmediata por desprenderse el ciudadano de un dinero que tenía en su poder y que ha tenido que entregar al Estado. Desde este punto de vista, la inflación es exactamente eso. Es una pérdida de poder adquisitivo que experimenta el ciudadano como consecuencia de unas determinadas acciones del Estado, imprimir dinero, y que benefician a este último a largo plazo. La diferencia fundamental es que la inflación es el único impuesto que es invisible. En primer lugar, porque esa pérdida de poder adquisitivo se produce con el paso del tiempo y no es inmediata, lo que hace que ese dolor que experimentamos cuando se nos roba dinero se diluya.
En segundo lugar, porque no somos conscientes, o al menos la mayoría de la gente no lo es, de que la inflación es efectivamente un impuesto. Una gran parte de la población no entiende todo lo que en este vídeo hemos explicado, y de que sea el propio Estado, a través de los gobiernos que en él se vayan formando, porque son todos iguales, los que crean la inflación por ser un enorme salvavidas para ellos. Cuando la gente paga cualquier otro impuesto es plenamente consciente de que está pagando un impuesto, y de que ese impuesto ha sido establecido por el gobierno. Sin embargo, mucha gente ni siquiera se percata de la pérdida de poder adquisitivo que está experimentando su dinero por la inflación, así que mucho menos van a percatarse de que esa pérdida de poder adquisitivo está siendo orquestada por el propio gobierno a través de la impresión de dinero. Por esta razón, podemos ver hoy en día a muchos borregos protestar contra los propietarios o los fondos buitre por el precio inasumible de las casas y los alquileres, sin entender que ese precio disparado y esa inflación es por encima de cualquier otra circunstancia responsabilidad del propio Estado al que solicitan auxilio. Estos pobres ignorantes son los mismos que protestan contra los dueños de los supermercados por la inflación en los alimentos, creyendo que están subiendo los precios ellos para enriquecerse. Para tu conocimiento, hoy en día el precio de una casa expresado en onzas de oro es mucho más bajo que hace 15 años. Por eso al principio del vídeo te dije que prefería definir a la inflación como la pérdida de valor que experimenta una moneda, ya que definirla como una subida de los precios nos distrae del foco principal y no es del todo exacto, porque ya ves que una casa en onzas de oro vale menos hoy que hace 15 años. La otra gran prueba de que la inflación es un impuesto invisible es que gracias a ella los gobiernos acaban recaudando más por otros impuestos. Los impuestos al consumo gravan el producto o servicio que estemos consumiendo con un porcentaje total sobre el precio. En España es lo que se conoce como el IVA. Si por ejemplo un paquete de una marca de galletas costaba hace 20 años 1 euro y el IVA de ese producto es un 10%, estábamos pagando entonces 10 céntimos de impuesto al consumo. Si 20 años después ese mismo paquete de galletas cuesta 4 euros, fruto de toda esa inflación orquestada, estaremos pagando en impuestos 40 céntimos. Fijaos cómo no habría hecho falta ni siquiera subir el IVA para que el Estado esté recaudando con otro impuesto 4 veces más gracias a la inflación. Para acabar de rematar el vídeo y usando este mismo ejemplo, la inflación es el único impuesto que se puede subir sin tener que ser aprobado. Cuando un gobierno sube un impuesto debe aprobarlo y publicarlo, lo que suele ser bastante impopular, ya que ningún gobierno sale fortalecido socialmente cuando anuncia una subida de impuestos. Con la inflación debéis advertir que no sucede lo mismo, ya que el gobierno puede estar imprimiendo dinero que acabe derivando en una fuerte inflación que merme el poder adquisitivo del ciudadano sin necesidad de comunicarlo y mancharse las manos. Espero que te haya quedado muy claro por qué son los gobiernos los que mayoritariamente crean la inflación y que no le eches la culpa al dueño del supermercado de tu barrio. Por mi parte, nada más que añadir. Si te ha servido, recuerda apoyar este proyecto y nos vemos en la siguiente.